¿Qué tal? ¿Cómo les va? Emisión especial de fin de semana, hoy domingo, de Canal Rural Noticias, con quien yo tuve oportunidad de conocer no hace mucho. Iba a decir personalmente, pero lo conocí virtualmente, lo veía antes por televisión, pero ni siquiera ahora lo puedo conocer personalmente, lo conocí virtualmente en una de las charlas, en las webinars de Agroeducación. Y habitualmente lo escuchaba en su programa de televisión, sin saco y sin corbata, y me gustaba escucharlo, pero ahora que lo tuve casi, como les decía, para mí solo, me gustó mucho más el análisis que hizo de todo lo que es la situación económica, política de la Argentina, muy objetiva me pareció. Entonces dije, vamos a compartirla también con ustedes. Entonces hacemos la presentación del programa y ya charlamos con el periodista y politicólogo, así me dijo que lo presentara, Claudio Cherukuri. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 166 años de trayectoria junto al agro. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, un placer, un gusto por estar junto en este momento con vos acá en Canal Rural. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Mirá lo que te voy a decir. Lo más fácil es explicarme qué estás viendo de esta pandemia tan particular que estamos viviendo en la Argentina, pero sobre todo a nivel mundial también, ¿no? Es un hecho original y único. Original porque no ha ocurrido antes una pandemia con la globalización. Las pandemias anteriores estaban en una economía a un ritmo muy lento. O sea, la transmisión de la peste negra tardó casi 70 años, posiblemente desde China hasta que llegó al centro de Europa. La gripe la gripe española de la Segunda Guerra Mundial, tardó aproximadamente un año en expandirse por todo el mundo. ¿Qué tuvo esta característica? La característica de esta pandemia, de esta enfermedad, de esta epidemia en particular inicialmente, es que comenzó con medios de comunicación ultra rápidos, es decir, vos estabas en otra parte del mundo en 17 horas. Y además con medios de comunicación audiovisuales que transmitieron información rápidamente. Por primera vez tuvimos una OMS, Organización Mundial de la Salud, dando partes hora a hora transmitidos en cadena por el mundo. Y por primera vez en la historia hicimos el conteo de muertos y de enfermos a nivel internacional de una forma que vos la... Claro, no, lo que pasa es que tuvimos la emergencia permanente. La nueva televisión, a partir de la década del 70, del 80, establece una sensación de emergencia permanente. Cuando vos tenés un hecho dado, se clava la cámara en el lugar y está 24 horas transmitiendo. Entonces, el nivel de ansiedad que produce eso en el televidente, en el escucha, en el lector, es enorme, porque no te permite escaparte. Te voy a dar un solo caso. Cuando se declaró la ruptura con España por el 25 de mayo de 1810, en la República Argentina, en lo que hoy llamamos República Argentina, para el que llegara al Alto Perú, que formaba parte del Virreinato de Río de la Plata, en algunos lugares tardaron 1 año y 2 meses. La información se extendió en el tiempo a tal punto que hubo gente que se enteró pasado el primer año de esa declaración de mayo. Lo mismo podemos decir con la declaración de la independencia de 1816. La velocidad de transmisión era muy lenta. Hoy, en cambio, tenemos automático, lo podemos ver en tiempo real. Y eso nos genera un estado de ansiedad constante. Entonces,
si aparte los canales de televisión no cortan la transmisión, con lo cual la gente se engancha y está constantemente, por eso generó tanto miedo, tanto pánico. Pero además, por primera vez la pandemia fue personal. Esta enfermedad te ataca a vos. ¿Y por qué a vos? Porque vos podés tener mayor de 60 años, vos podés llegar a ser obeso o hiperobeso, vos podés llegar a tener diabetes, vos podés llegar a tener problemas pulmonares, o sea, a cada uno de nosotros tenemos un factor de riesgo, con lo cual hizo que la enfermedad estuviera muy cercana, muy adelante nuestro. Y además hubo una estupenda campaña de los gobiernos usando los medios para asustarnos para que nos quedemos en las casas. Porque el problema de esta enfermedad fue que afectaba a los pulmones y obligaba a ocupar las terapias intensivas. Otras epidemias que hemos tenido, no pasas por terapia intensiva. ¿Por qué? Porque no te afecta el pulmón. La terapia intensiva básicamente lo que te da refuerzo pulmonar. Vos tenés una epidemia de ébola y te morís en un camastro, porque la pérdida es por sangre, por vía anal básicamente. Entonces, son enfermedades que no podés hacer nada para contenerlas. Esta la peleás en el respirador. Y las capacidades de las terapias intensivas son bajas comparados con la cantidad de población. ¿Por qué? Porque hace 20 años que el mundo dejó de invertir en el sistema de salud. O sea, si hay algo que notamos en los últimos 50 años es que el planeta dejó de invertir en sistemas de salud, en sistemas de seguridad, en sistemas de prevención y en los servicios básicos. Comparado con los ritmos de inversión que tuvimos en los 70 años anteriores. Lo tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, típicamente, donde nuestras cloacas fueron hechas en el siglo XIX, en el 90% de los casos. Está bien, vino después los franceses, de Leonet de Sox, ahora Aiza, le pusieron un recubrimiento de plástico, cemento, rehicieron algunas cosas, pero la estructura básica, los grandes caños, los hicieron en el 1800 y pico. Entonces, no se ha hecho nada mucho más importante. Y además hay 3 grupos de trabajadores que los estados pagan mal. Sistema sanitario, sistema de seguridad y sistema de prevención, que serían los bomberos, el sistema de educación. En los últimos 40 años son grupos que se pagan mal en el mundo. A los sistemas, y más a los estatales, incluso a los privados, salvo en los casos de excelencia. Por eso se les llama excelencia, porque reciben un sueldo especial porque te dan un trato especial. Entonces, recayó sobre ellos esta pandemia. A mí me encanta porque dice cómo ha afectado a los gobiernos. No, cómo ha afectado el sistema de salud, cómo ha afectado el sistema de seguridad y cómo ha afectado el sistema educativo. Y la pregunta para mí es, ¿cómo va a cambiar el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema sanitario, de seguridad en los próximos 10 años a la vista de lo que ocurrió? ¿O vamos a pasar de vuelta 10 años sin comprar un nuevo respirador para una terapia intensiva? De cosas que realmente vos no tienen respuesta porque todavía estamos en el bailongo. Esta es la realidad. Estamos en el baile. Y todavía no sabemos cómo va a salir, porque todo el mundo va a salir de acá en una depresión económica, o en una recesión económica, o en un sistema económico con un endeudamiento más que exagerado. ¿Te parece que hagamos la primera pausa y te traigo a la Argentina? Dale, vamos. Hacemos la primera pausa y seguimos con Claudio Giacchini. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias, y ustedes ya pudieron apreciar el nivel de conocimiento que tiene Claudio. Y ahora lo voy a ir complicando. Te traigo la pandemia a la Argentina, que vive con una pandemia hace más o menos 100 años, pero que cada vez está más complicado.
Contame qué estás viendo de la Argentina de hoy. Acá tenemos, sobre la inundación, te vino un tsunami en el medio de un terremoto. Esta sería la imagen. Argentina viene con un estado de no crecimiento de los últimos 10 años. La verdad que los crecimientos que tenemos por ahí en algún momento del cristinismo o del macrismo son arranques estadísticos, no hubo crecimiento real. Lo único que ha crecido en esos tiempos son la población y la asistencia social, y la presión impositiva. Entonces vos lo que tenés es una circunstancia de un país que produce pocas riquezas, no crece en cantidad de riquezas. Pero bueno, eso ya es malo. Ahora, si además tenés gobiernos que deciden atacar a los que producen riqueza, lo que estás haciendo es matando a la gallina, te quedás sin huevos. Entonces, lo que vos ves sistemáticamente es un ataque a los que generan riqueza. ¿Por qué? Porque en su desaparición la clase política lo que hace es matar a la gallina para poder cocinarla y repartirla el 90% para ellos y el 10% para el resto. Entonces, en vez de liberar las fuerzas económicas para que estallen, para que crezcan, para que se desarrollen, para que se invierta, para que haya empleo, hacen lo contrario. Te dice el presidente de la Nación, la solución de esto arranca desde el Estado, que es el mismo causante de los problemas de los últimos 70 años. Porque en Argentina el Estado ha venido creciendo en los últimos 70 años y lo cierto es que la pobreza ha venido creciendo en los últimos 70 años. Entonces, cuando te dicen que la solución es el Estado, vos le demostrás el cuadro de pobreza y te dicen, neoliberalismo. Entonces decís, si tenemos neoliberalismo, ¿por qué crece el Estado? Debería reducirse el Estado. Lo lógico, según ese pensamiento, es a menor Estado, más pobres. Y es al revés. Y entonces vos decís, bárbaro, venimos de 10 años mal, estamos en una profunda crisis económica con un gobierno que estableció un mecanismo de cuarentena que no se vio en ninguna otra parte del mundo. El presidente decidió que no quería tener muchos muertos para mostrarse en el mundo como el presidente que mejor cuidó a su pueblo, para eso ganar prestigio internacional, para volcarlo a nivel local, y entonces nos encerró a todos en la economía. ¿Y qué está primero pasando? Que la economía se lo está comiendo. Hoy el presidente tiene un desafío mayor ante la crisis económica que ante la crisis sanitaria. Y entonces la encerrona te obliga a que en el pico de contagios, en el pico donde crecen las muertes, tenés que flexibilizar la economía. Entonces, las circunstancias no pueden ser peores. Si a esto te agrego que la ratio económica del gobierno es yo protejo a mis votantes, yo voy a hacer todas las medidas que pueda a favor de mis votantes, y yo voy a trabajar sobre la demanda, no sobre la oferta. Si vos sos una persona que produce riqueza, decís, ¿y a mí qué me toca de todo esto? ¿Sabés lo que te toca? El aumento de presión impositiva. A cambio de un par de engañapichanga. Unite a la moratoria, que en el fondo es a favor del Estado, porque lo que hace es, te obliga a vos a tener que necesariamente pagar más. Te dice, es más, fíjate, te dicen, vendiste en la moratoria para pagarme en el momento que no facturás y en el momento que no vendés. Al ampliar el zoológico, esos cazan mejor. Tras cartón te dice, te voy a aumentar la presión fiscal. ¿Por qué te la voy a? Por el impuesto a los ricos, porque inventan tasas, porque inventan impuestos excepcionales, te ponen la tasa al tipo que más factura en un municipio, te ponen la tasa solidaria en otra provincia, con lo cual, en el fondo, sale la guita del mismo bolsillo. Es más presión fiscal. ¿Y qué te dan para poder vender? No. Yo voy a dar el ahora 18, se convierte en el ahora 21, y voy a darle subsidios a la gente para que salga a comprar. ¿Y entonces qué pasa? El gobierno está pensando en un estallido de consumo que no se va a producir. Dice, hay consumo contenido. Y yo te digo, es verdad, hay consumo contenido. ¿La gente va a salir a consumir? No. Lo que ha demostrado hasta ahora es que el dinero que ha volcado el gobierno en asistencia social
salvo en los sectores más pobres, que ahí sí viven del consumo de esa plata, la gente los ha atesorado. Por eso crecieron los depósitos bancarios como crecieron. A ver, desde que comenzó la cuarentena, los plazos fijos en pesos crecieron en 400.000 millones de pesos. Solo el mes pasado crecieron 176.000 millones de pesos. Porque además no te dejan sacar pesos del sistema. Toda esta encerrona que han hecho es que es muy imposible negrear. Y vos tenías 40% de la economía en negro. Y ese 40% casi no se puede mover hoy. Porque si vos querés pagar 100 lucas a alguien, no tenés liquidez, tenés que ir al cajero automático 8 veces a sacar el dinero para poder pagarlo. Y la verdad que nadie va a pagar, y te hablo 100 lucas, pero son 100 lucas, si tenés que pagar 700 lucas, tenés que pasarte un mes yendo al cajero automático, tener 5 cuentas bancarias. Entonces, ¿qué es lo que te obliga? A transferencias electrónicas, bancarias, pagos por sistemas electrónicos, y eso es todo blanco. Y la economía negra no lo puede soportar. Por eso vemos camiones que transportan billetes, dólares por las rutas argentinas. ¿Por qué? Porque están trabajando dinero de la economía negra. Más allá de demandas que hay, como en algunos lugares en el interior hay mucha demanda de dólares, se están llevando dólares físicos de capital para el centro, que no lo podés llevar en un camión de caudales. ¿Por qué? Porque son un blanco estupendo para el robo. Entonces lo metés en camiones. Y además no los podés llevar en aviones como se hacía antiguamente. Vos, gran parte del dinero que mandabas al interior en billete, lo mandabas en avión. Y ahora lo mandás en camión. Y es lo que está pasando, más allá del dinero negro que se mueve así. Entonces, la verdad que no me genera ningún tipo de expectativa lo que está pasando en Argentina o los planes que pueda tener el gobierno. Porque además, lo que están anunciando es pobrísimo, Ahora, es muy pobre. Ahora va a salir gente muy castigada, es decir, cuando esto termine, el número de pobres de la Argentina va a ser terrible, ¿no? Algunos lo estamos estimando en un 60% de la población, lo cual es bastante difícil de revertir. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? El gobierno dijo, para. Con el IFE, 3 millones de personas no fueron pobres. Lo que hicieron es que estadísticamente no sean pobres. El tema no es si hay pobres estadísticos o no estadísticos, el problema es si hay pobres reales. Y hoy tenés pobreza por destrucción de empleo, 300.000 puestos de trabajo menos, en un momento en donde no podés despedir gente porque te lo prohíben y donde hay indemnización, doble indemnización. Y así todos se están destruyendo puestos de trabajo. En donde Aerolíneas Argentinas, que es del Estado, te dice, vamos a sacar 1.000 personas. O sea, si el Estado, que es la solución, despide gente, ¿qué podemos esperar para el privado? En donde contratar a una persona es un castigo. Porque contratás a una persona y tenés carga fiscal enorme y riesgo de un juicio laboral casi inmediato. Entonces, ¿cuál es el incentivo para invertir? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todas las estructuras? Se están ajustando al mínimo imposible y van a salir de esta crisis con el mínimo imposible. ¿Vale? O sea, hasta acá puedo. Entonces, y el resto lo voy a sacar, retiro voluntario, te tercerizo el trabajo, hacer desde afuera teletrabajo, lo que sea. Y con esta estructura mínima veo cómo puedo salir de la crisis. Vamos a salir todos con estructuras mínimas, con gran endeudamiento y con facturación en la clase que no vamos a saber ni cómo la vamos a cobrar, ni cuándo la vamos a cobrar, ni cómo, de qué forma la vamos a cobrar. Si nos van a dar soja, dólares o alguna cuasimoneda que emita una municipalidad. Y esta es la realidad. Hacemos la pausa y nos vamos al último bloque con Claudio Cerutti. Último bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias de este domingo tan particular con Claudio Cerutti. A ver, vamos a hablar con nombres propios. ¿Quién manda en la Argentina? La que manda políticamente es Cristina, la que manda ejecutivamente es Alberto Fernández. El problema es que Cristina no lo deja a Alberto Fernández su tarea ejecutiva.
O sea, la política, la línea política, el horizonte político lo marca Cristina. Eso se cerró en una comida que se hizo hace 2 semanas y media, 3 semanas, en la Quinta de Olivos, donde estuvo Máximo Kirchner, donde estuvo Guado de Pedro, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, y precisaban un florero, lo pusieron a Sergio Massa. Entonces, básicamente, ahí se decidió que la que manda es Cristina, pero el problema ejecutivo lo tiene el presidente. Y lo que estamos viendo en los últimos días, estas críticas de Debido, las madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiña, ¿qué es? Es la pelea por el control del plan económico. Alberto Fernández sale y se saca una foto con el G6. Máximo va a comer con Marcelo Mindrin, con otros 4 empresarios más. Entonces, en el Instituto Patria, el entorno de Cristina dice, pará, se están acercando los empresarios. Y agarra y después habla de Adelmo Gavi y dice, nosotros le vamos a entregar un plan económico al presidente. Atrás sale Matías Culfas y dice, nosotros vamos a hacer un plan de blanqueo de capital ligado a la construcción que nos dio la Cámara que tiene la construcción. Y en el Instituto de Patria se le subió el peluquín, como decía Tato, se le reventó, voló el peluquín, y entonces dijeron, no, pará. Esa gente no puede hacer el plan. Y entonces Cristina retuitea una nota de página 12 de Alfredo Zayat que dice, esos son los participantes económicos que destruyeron a la Argentina. El mensaje es claro. El plan económico se hace sin esa gente. Sin el G6, sin la sociedad rural, sin la bolsa de comercio, sin la asociación bancaria, sin la construcción, sin ninguna de esa gente. Y entonces vos como presidente decís, pará, ¿y con quién lo voy a hacer? Con los colectivos sociales, con los sindicatos, con los gobernadores, con los equipos técnicos y proyectos que te mandemos del Instituto Patria, con lo cual el presidente en el fondo se transforma en una estafeta ejecutiva. Recibe la orden de lo que hay que hacer del Instituto Patria y él lo que hace es que se ejecute. La pelea que hay, vos fíjate que cuando se habla de que hay recambios en el gabinete, todos los nombres que aparecen son toda la gente de Alberto. Ninguno de los nombres que puso ni Berbisky ni Cristina. ¡Oh, casualidad! ¿Por qué? Porque operan sobre los medios de esa forma. Desgastan al equipo de Alberto porque eso es desgastarlo a Alberto. Acá hay una pelea hoy, mientras que vos y yo estamos charlando, es quién impone el modelo y el plan económico reactivador de la Argentina. Esa es la verdad. ¿Y qué pensás que hace la oposición? Pierde el tiempo como lo hace usualmente, se desgastan en internas estúpidas, porque no hicieron la autocrítica. Si vos procrastinás en política la autocrítica, lo que generás son pasadas de boletas internas, porque los que cometieron los errores no los asumen, y los que fueron culpados de cometer los errores dicen yo no fui, decide una vez por todas que fuiste vos. Y como no se produce eso, comienzan a haber divisiones. Pero además, tenés una estrategia de Mauricio Macri de que se vuelca más hacia la derecha, a la línea dura, porque lo que no quiere es que crezcan, según le dijeron sus consejeros, opciones electorales que le robaron la presidencia. Él tiene que ser más duro hacia la derecha, con el objetivo básicamente de sacarle el electorado a Centurión, a sacarle el electorado al grupo de equipos y partidos liberales, sacarle votos a Esper, mientras que María Eugenia y Horacio van hacia la centroderecha para robar el votante independiente que le dio la presidencia de la Nación a Alberto Fernández. Entonces, lo que están haciendo es se pelean, pero amplían su plataforma electoral. Mientras tanto, el kirchnerismo crece hacia la izquierda, con los colectivos sociales, lo que trata de neutralizar es que no se le vayan votos por la centroizquierda. Y ahí es el escenario actual. Todos están divididos, porque las crisis no son gratuitas. Las crisis se comen los liderazgos políticos. Y quienes vemos hoy como los líderes políticos, quizás en 4 años, no estén nunca más en la palestra. Algunos creen que tienen 20 años por delante, y algunos no se dan cuenta que ha comenzado su jubilación. Decime una cosa, nos queda muy poquito tiempo ya, pero no quiero irme sin que me des
tu cuota de optimismo en todo esto. La cuota de optimismo es que en la gente, en las ganas que tenga la gente de emprender, de rehacer, de relanzarse, de ese negocio que está tratando de ver cómo hace para tener 5 nuevas marcas, para poder vender delivery, hacer eventos, y desde la misma cocina multiplicar la oferta de comida. Desde la persona que va a decir, bueno, tengo que hacer ofertas para poder vender. Desde el tipo que está en el campo, que va a decir, bueno, a ver, ¿por dónde el gobierno no me mete la mano en el bolsillo para poder producir? Ahora, ¿no crees que... el campo es el único que está pensando las 24 horas del día cómo ganar plata, cómo producir, con el dinero que tiene para invertir. El campo invierte constantemente y el tipo está creando cómo convierto la leche en queso, el queso que hice, dónde lo puedo colocar, cómo hago que este emprendimiento crezca. Constantemente hay una gran masa que hacen en el automático, pero el campo crece por esos chispazos de creatividad y de trabajo. Pero lamentablemente no tenemos resortes y no tenemos locomotoras impulsoras del crecimiento. Pero ¿no crees que la gente tiene una capacidad ya bastante colmada y entonces en algún momento va a llegar el hartazgo? Es decir, Pero sin ninguna duda, por eso estás viendo la gente que se va a vivir a Uruguay, la gente que desarma todo y se raja de la Argentina. Y es lógico. Emprendiste durante 20 años te pusieron trabas, cuando hiciste un canuto te fuiste. Llega un momento en donde decidís que tus hijos tienen un mejor futuro en el exterior. Y esa es la clase más alta. Y esto es un punto. Vamos a perder una importante tajada de la clase alta y de la clase media que ven en el exterior la salida. Los chistes que circuló en las últimas horas, después de la nota de Leuco al presidente de Uruguay, eran masas argentinas yéndose al Uruguay. Y es cierto, la gente se va a ir al Uruguay si puede tener el canuto. No es fácil ser un expatriado, pero la calidad de vida que existe fuera de la Argentina quizás compensa ese sacrificio. Te mando un gran abrazo, Claudio, vamos a seguir hablando. Gracias por la invitación, un placer enorme. Nosotros mañana 6:20 de la mañana, primera edición de Canal Rural Noticias. Hasta mañana.